Has llegado al lugar indicado, al lugar del conocimiento. Ahora estás en El Punto Exacto, donde encontrarás soluciones reales para recuperar tu salud y bienestar. Con ustedes, Adriana Ruiz y Alejandro Guzmán. Disfruta y comparte con nosotros este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, El Punto Exacto, comprometidos con tu salud y bienestar. De nueva cuenta, agradecerles que estén sintonizando el 1310 de su amplitud modulada, Radio Vital, una onda saludable. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de, algunas personas ya nos pidieron de este tema. Vamos a hablar acerca de las terapias bioenergéticas y pues también, como usted ya sabe, está conmigo Alejandro Guzmán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y un saludo a todos y buen provecho. Provecho si están comiendo. Y el doctor Tsunao Taguara, colaborador de este programa. Muy buenas tardes a todos, tengan ustedes. Y decía que íbamos a hablar vamos a hablar de las terapias bioenergéticas, qué son, para qué sirven y en qué consisten. Bien, hoy pensamos que el público y todos traten de entender cuál es la intención de hacerse, por ejemplo, un enema y qué tipos de enemas son los que recomendamos para mejorar las condiciones de ese intestino al cual debemos en mucho todas nuestras funciones. Iniciando por diferenciar lo que es un colónico asistido y un enema, ¿no, Doc? Porque eso es muy diferente. Estamos hablando de cantidades de líquido excesivos en un colónico asistido, a diferencia de un enema que es un poco menos, cuando menos como lo manejamos. Claro, y asistido con una máquina de bombeo. Así es. Aunque tiene un drenaje al mismo tiempo con el muchos colónico. litros, ¿no? Y con muchos, son 40, 20 litros los que se manejan en una. Muchísimo. La diferencia es que hay entre un colónico, que es una máquina que va a introducir 40 litros a un intestino, que al mismo tiempo que los está introduciendo, tiene un drenaje para que esté saliendo. Esto es muy importante que los colónicos de este tipo se haga una valoración previa, puesto que en un momento los pólipos o los divertículos que pueda haber en ese intestino ascendente pudieran ser afectados por este mecanismo de acción que vamos a introducir agua a presión y con un drenaje veces inadecuado de salida. La diferencia entre el colónico, el enema es diferente. El enema es un depósito de 2 litros de agua que se hace por presión. Se va a hacer por la presión de ese intestino, y ahí que cuando este intestino tiene mayor presión va a tener mayores dificultades de ingresar por gravedad este enema. Es muy diferente a lo que es un colónico asistido. El enema, entonces, quedamos claritos que son 2 litros de agua o 1 litro para los chicos menores de 7 o 5 años, que va a estar envuelto en condiciones diferentes, puesto que va a tener una posición importante. La posición en el que se aplica este enema es muy importante. Es recostado sobre su lado derecho. Esto es importante, que esté recostado sobre su lado derecho por el tipo de anatomía de colon que tenemos. Siempre el descendente estará del lado izquierdo y el ascendente estará del lado derecho. Por lo tanto, si nos acostamos de nuestro lado derecho, facilitamos el ingreso de este enema hasta este colon ascendente. Es importante también que vayamos considerando la presión a la que va a ir incrementándose este enema de acuerdo a las necesidades de ese intestino. Cuando el intestino está demasiado congestionado, con mucha presión, no va a entrar fácilmente. Por lo tanto, recomendamos, previo cuando sucede esta situación, el baño de asiento y la compresa fría al entorno del abdomen para bajar la temperatura y la presión de ese colon para que pueda permitir el enema mejor asistido. Aquí es importante puntualizar también qué contiene ese enema, porque, pues muchas veces hacen, ¿cómo se llama? Mezclas distintas que no tienen nada que ver en lo absoluto con el compuesto natural y químico pues que tiene nuestro cuerpo. En alguna ocasión le han puesto hasta vinagre. Vinagre, sí, es muy importante. Y pues en algunas instituciones médicas acostumbran a hacer los enemas jabonosos. Jabonosos o los de aceites minerales. Sí. Sí. Y que no es conveniente, doctor. Definitivamente. Vamos entendiendo primero cuál es la intención de un enema para ese intestino. Es mejorar la temperatura y la humedad.
Ese es el único beneficio primordial de principio que se tiene en el enema. Mejorar la temperatura de todo el vientre y la humedad de ese colon. Por lo tanto, ¿sí? Logrando con esto una desinflamación importante cuando hay una obstrucción o inflamación, sobre todo en la parte baja del intestino, ¿no? En el sigmoide. Definitivamente. Por lo tanto, si la función del enema va a ser mejorar la temperatura y mejorar la humedad de ese colon, por lo tanto ocupamos dos elementos importantes: agua y frío. El agua y frío. El frío lo vamos a aplicar con ya sea hielo y agua, ¿no? Que la gente de repente le tienen miedo porque dicen, me voy a resfriar. Sí, pero es diferente la temperatura interna a la claro, externa. Definitivamente. El poner ese enema, la intención es bajar la temperatura y la humedad. Por lo tanto, para mantener esa humedad dentro de ese intestino, utilizamos otro elemento, que es la sal. La sal es un retenedor de líquidos y un electrolito como el cloro y el sodio que contiene va a favorecer las condiciones electrolíticas de ese intestino. Otro de los elementos que usamos en el enema son el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio como atrapador de iones de hidrógeno, lo mismo que sucede con ese bicarbonato que utilizan en su refrigerador, en su closet, que dice que atrapa olores, atrapa gases de oxidrilos. Por lo tanto, cuando está muy distendido ese intestino y que se agrega al enema este bicarbonato de sodio, va a favorecer el atrapamiento de esos gases, quitando la distensión de ese intestino. Otro de los elementos la humedad, el agua, la sal y el bicarbonato son elementos propios del intestino. Cualquier libro de fisiología de Arthur Guyton o cualquier autor, en el ascendente vamos a encontrar agua, sal y bicarbonato de sodio. Eso es lo único que tiene ese intestino. Por lo tanto, no estamos contra natura, no estamos utilizando medicamentos o otro tipo de elementos como sustancias que no tienen que ver con el compuesto bioquímico de tu cuerpo. Que normalmente los hacen con jabones, normalmente utilizan, no sé, hierbas o tés de algún aceites, como la oliva, aceite de oliva o aceites de almendras o aceites de miles. O plantas completas como el aloe vera o la... ¿Cómo se llama el nombre de la aloe vera? La sábila. Sí, meten completa la sábila. Sí, meten el gel de la sábila para hacer... perdón. Sí, la sábila completa ahí, pues no. Que no es conveniente y que, bueno, yo creo que lo importante aquí es, como menciona el doctor, que no ir contra natura y que tener precisamente todos los compuestos de tu organismo. Esa es la forma natural. Así es, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el punto exacto de esta terapia bioenergética. De regreso en el punto exacto, comprometidos con tu salud y bienestar, hablando de las terapias bioenergéticas, en especial del enema. Y bueno, pues sobre todo, bueno, ¿para qué sirve? ¿De qué se compone? Y ya platicaba el doctor, pues que es importante los compuestos bioquímicos, que bueno, no van contra natura porque, bueno, es parte también de tu organismo que contiene, pues químicamente, tu intestino. Sí, sobre todo, ¿no? Pues y las cantidades también, claro. Perdón, doctor, las cantidades de que deben de tener de agua, y no la diferenciación pues entre un colónico y un enema. Ok, son 2 litros de agua. En los 2 litros de agua, por cada litro de agua es una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato. De las chiquitas, de las cafeteras. Okay. Es importante que estos elementos, que tienen que ser fríos, incluso si agregamos hielo, es para enfriar el agua, lo más frío que se pueda mantener y lograr que baje la temperatura de ese intestino. Y que se tolere, ¿no? También. Obviamente. Y otra cosa muy importante, llega más o menos 10 grados, de 10 a 15 grados el agua para introducirla en el colon. Este es muy importante. El otro elemento, aparte de la sal, el bicarbonato y el agua fría, sería el café. Realmente no está dentro de los intestinos, está fuera del contexto de un intestino. La intención de utilizar el café son sus taninos que contiene para mejorar la condición de cicatrización. ¿Cuál es cicatrización? Pues los pequeños microsangrados que se pueden provocar al hacer
que metemos este enema y con el frío empieza a haber una contracción de ese intestino. Al haber la contracción, hay desprendimientos importantes de la pared que pueden presentar ahí excrementos muy añejos. Y cuando se desprenden estos excrementos muy añejos de la pared intestinal, en este caso el colon, puede presentarse pequeños microsangrados de esa mucosa. El café va a favorecer la coagulación inmediata y la cicatrización de estos microsangrados, que si no utilizásemos el café, se mantendrían por mayor tiempo. De ahí lo importante de utilizar el café como un coagulante inmediato de esos posibles microsangrados que al hacer el espasmo del intestino por meter agua fría va a liberarse o desprenderse cáscaras o partes de esa pared del intestino que va a mejorar la condición de absorción a ese nivel. Esto es muy importante en cuanto al café. Y aplicarlo sería muy importante, la aplicación sería por la mañana en ayunas, para que tengamos la menos presión dentro de ese intestino. Yo recomiendo incluso en algunos casos hasta 3 al día o 2 al día, por diario durante un tiempo. Aquí hay una situación que yo quisiera que se aclarara pues a nuestro público, a nuestro auditorio, puesto que muchas personas temen este tipo de terapias porque incluso algunos doctores, algunos especialistas mencionan que es fatal hacerte esto porque acabas con tu flora intestinal. ¿Cómo podemos compensar esa limpieza de la flora? Bien, la flora intestinal realmente, la flora intestinal más importante dentro del tracto digestivo, además de la boca, se encuentra en ese intestino delgado, no en el colon. Después de terminar el intestino delgado, que le llamamos yeyuno e íleon, hay una válvula que se llama válvula ileocecal, que separa al íleon de el colon. Por lo tanto, ingresar agua por el ano en forma de enema, el agua solo llega a más lejos al ciego, a esta válvula que ya no le permite entrar a ese colon, a ese intestino delgado, donde se encuentra toda la flora bacteriana o la cantidad más importante de flora bacteriana. El resto del colon también tiene flora bacteriana, pero no tan importante como la que tiene el yeyuno e íleon. Por lo tanto, más que barrerla con agua fría, sal y bicarbonato, mejoramos sus condiciones, puesto que ese es uno de los limitantes más importantes en que las condiciones de ese intestino, por estar caliente, pobre de humedad y pobre de electrolitos, se caen las cantidades y las reproducciones de lactobacilos y de bifidus dentro de ese intestino. Ahora, si después de hacer la lavativa, en algunas ocasiones pusiéramos una ducha de yogur o jocoque, que tiene una gran cantidad de lactobacilos directa a ese ano, mejoraría en mucho la reforestación a posterior después del enema. Ese punto es importante. Por lo tanto, olvídense de lo que en cuanto a la flora les podría alterar este enema. No es de ninguna manera. Tengo la experiencia de por días, meses, utilizar el enema de diario durante un tiempo, sobre todo en personas con decaimientos de intestinos digestivos severos, con personas severamente dañadas de ese intestino, utilizando lavativas diario durante meses, y no ha habido ninguna contraindicación en cuanto a los comentarios que normalmente se dicen. Recordemos que este enema es agua, sal y bicarbonato. No tiene ningún otro elemento que pueda alterar esa mucosa, sino por el contrario, todo la favorece. Sí, hay que recordar, pues, lo que pasa es que es una tendencia muy dada a menospreciar, por falta yo creo más de conocimiento, de información de cómo es que funciona esto, ¿no, Doc? Por eso nos hacía importante mencionar, porque incluso dicen que con las lavativas, como se baja la flora intestinal, también bajan las defensas, ¿no? Y nos podemos infectar y enfermar de un montonal de cosas. Y hay que aclarar, pues, que pues realmente esta lavativa lo único que está haciendo es barrer generalmente con la flora intestinal que está debilitada, que ya no está funcional, y entonces lo que vamos a hacer es mejorar la construcción de nueva flora
digamos, es como una terapia de sustitución de flora, ¿no? Claro. Quitamos la que ya no está haciendo el efecto y quitamos la condición específica que está quitando o limitando esa producción adecuada de flora, y entonces permitimos que este colon se repoble y tenga una mejor funcionabilidad. Es muy importante, y volver a hacer hincapié en que la flora bacteriana primordialmente se encuentra en yeyuno y en ilion, no en colon. Cualquier persona que en un momento dado se jacte de conocimiento tendrá el entendimiento de saber que la flora bacteriana se encuentra a este nivel. Aunque la flora bacteriana se encuentra primordialmente en esta área de yeyuno e ilion, se encuentra desde la boca hasta el ano. El hecho de meter agua fría, sal y bicarbonato en ese colon no es indicativo de que vaya a barrer con la flora bacteriana por hacer uso diario. El que sea necio al decir esto y repetirlo, entonces no ha entendido y no ha sabido, únicamente conceptualizado. Eso es punto. Simplemente sentido común, o donde se genera la absorción de los nutrientes, en el intestino delgado. Exacto. Y es donde más necesitamos esa flora intestinal. Definitivo. Y la temperatura para lograrlo. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de El Punto Exacto y platicando acerca de las terapias bioenergéticas, sobre todo en los enemas. Volvemos. De regreso, aquí en El Punto Exacto, te recuerdo que estamos en contacto, a pesar de que este programa es grabado, elpuntoexactovital@hotmail.com, y bueno, pues mándanos tus sugerencias y tus preguntas a través del chat. Y bueno, estamos platicando acerca de los enemas y bueno, pues todas estas terapias que forma parte pues de las terapias bioenergéticas o dentro de la medicina biofísica, que es bien importante nosotros tener, como mencionaban antes del corte, el conocimiento principalmente del por qué y cómo se utilizan estas terapias y sobre todo el sentido común, ¿no? Mencionabas, Alejandro, porque podemos tener información, pero a veces no la adecuada, simplemente nada más por conceptos, ¿no? Que nos crean de acuerdo pues a algunos especialistas o a algunos médicos. Sí, incluso hay antibióticos que son tan agresivos que llegan a afectar esta flora intestinal y eso no lo mencionan comúnmente, ¿no? Exactamente. Pero hay que recordar, y sin embargo a veces los prescriben hasta más de 15 días. Sí, hay que recordar que hablamos de flora intestinal, pero también se llama flora bacteriana, ¿no? Entonces está compuesta de bacterias, aunque las denominamos como benignas, pero pueden ser alteradas también por medicamentos muy fuertes como estos antibióticos que de repente diagnostican, ¿no? Claro. Prescriben más que nada y sobre todo pues también a veces una compensación que normalmente hacen en los centros de salud es dar la famosa ranitidina. Pero cuando dan un antibiótico. Claro, pero no compensan la flora. Exactamente, pero es la compensación que dan, o esa es la explicación que ellos dan para que no te arda el estómago, ¿no? Bueno, eso es lo que sí, de alguna manera todos los antibióticos, todos sin excepción, no pueden. Todos sin excepción, destruyen y alteran las condiciones biológicas que necesita la flora bacteriana. Comentaba porque mi amigo Alex dijo pueden. No pueden. Todos lo hacen, todos los antibióticos, desde el más aparente benigno hasta el más agresivo, va a destruir cantidades exorbitantes de flora bacteriana. De ahí que el uso indiscriminado de antibióticos, desde la ampicilina, penicilina o cualquiera de la quinta generación, va a afectar la condición de la flora bacteriana. Por lo tanto, aunque realmente día a día las personas que consumen fermentos, tales como los vinagres, tales como los jocoques, los yogures, los vinos juntos, el tepache, el pulque y alimentos semifermentados, van a favorecer el aporte diario que necesitamos de reforestar esa flora bacteriana día a día. Por lo tanto, más que barrer con ella, con el enema, vamos entendiendo que mejoramos la condición para ella. ¿Qué condición mejoramos para ella? Condiciones, la humedad y la temperatura, básicas para que el sustento del hábitat de esta bioflora sea adecuada, puesto que cualquier alteración de la humedad,
cualquier alteración de temperatura, entendamos que si nosotros utilizamos el fuego y el agua, altas temperaturas y agua hirviendo para desinfectar de bacterias, ¿qué pasará con ese intestino cuando la temperatura se sale del contexto que son de 40 a 45 grados en ese intestino? Los lactobacilos se reproducen y están en condiciones adecuadas a los 40 a 45 grados con un pH en un momento de 6.5 neutro o un tanto alcalino que mantienen ellos mismos. Esta condición de pH y esta condición de temperatura 40 a 45 grados, recuerden que estamos hablando dentro de la luz del intestino. Dentro de la luz del intestino, no medido en una axila o en una boca, ¿no? Que estamos hablando de la temperatura corporal es muy diferente. Que es diferente y que no hay ningún problema si te pones un enema frío, ¿no? Así es. O sea, es el mejorar parte del tratamiento. En esa condición, la humedad y la temperatura favorece a que la flora tenga mejores condiciones de función. Y si nosotros mismos, imaginémonos como bacterias, como partes de un proceso, ¿a qué temperatura trabajas mejor dentro de una cabina radiofónica que es tu trabajo? A 45 grados, que sería la condición para el lactobacilo, pero para nosotros sería, por ejemplo, trabajar a los 25 grados. Exactamente. No, bueno, también para los aparatos electrónicos que se encuentran aquí, ¿no? Que esas partes de lo importante tienen que estar fríos. Por una ventilación, una artificial. Pero si estuviésemos a 70 grados, 60 grados, ¿cómo? No podríamos trabajar en aquí, ¿no? No, por supuesto. O si estuviéramos por debajo del límite, menos 15 grados. Tampoco. Cuando hablamos de frío, hablamos de 10 grados en esa agua, ¿no? No estamos hablando de frappé ni nada por el estilo. Únicamente hielo. Hielo, ¿no? Simplemente agua muy fría, que estamos hablando de los 10 grados, para mejorar esa condición. Esa es la primera condición más importante del enema, favoreciendo una desinflamación del intestino, y no nomás al intestino, Adriana, sino a todos sus vecinos. Recuerden que los vecinos de ese intestino son un útero en una mujer, una vejiga en un hombre o una mujer, un ovario o 2 ovarios en una mujer, unos testículos en un hombre, una próstata en ese hombre, 2 riñones y un intestino delgado. Todos esos vecinos que tiene ese colon van a favorecerte por adyacencia y vecindad con esa temperatura el hígado, y esa base de hígado, sobre y todo el páncreas. Exacto. Aquí es bien importante porque de hecho una de las preguntas iba para allá, ¿no? ¿Qué beneficio tenemos nosotros cuando tenemos? Yo diría que sería cuestión de hábito el empezar o el comenzar a hacernos este tipo de terapias, ¿no? Sería un hábito que nos ayudaría a evitar muchísimas enfermedades. Definitivamente, el cambiar esa condición más que como un hábito, un entendimiento, para que no se quede... Pero sí se requiere de un hábito, claro, ¿no? Para claro. La constancia de estarte haciendo ese tratamiento. Pero es que... Porque muchas veces, perdón, sí, doctor, sí. pero es que se me ocurre que muchas veces los seres humanos somos como que muy cómodos, ¿no? Queremos la pastilla mágica que se nos quite toda la sintomatología y no vamos realmente a la causa probable de la situación, de la alteración que tenemos. Al punto exacto. Al punto exacto. Claro, pero lo que me refiero al hábito era de entender primero por qué hacerme ese hábito, sino cómo hago el hábito, ¿no? Exactamente. Primero, observar qué beneficios tengo cuando hago eso, qué sensaciones logro, qué satisfactores tengo, qué condiciones importantes. Pero si antes de iniciarlo tengo la animadversión de definitivamente la vía por la que se aplica este enema. Exactamente. Esa es la primera animadversión que hay en toda la gente, ¿no? Sí, sobre todo en los varones, ¿no? Que dicen, ¿cómo me voy a meter por el ano un bitoque? Hay que recordar que el bitoque es más delgado que cualquier excreto comúnmente, ¿no? Sí, y sobre yo creo todo, que también tiene que ver pues mucho la cultura y los tabús pues que nos creamos dentro de... La animadversión que tenemos a ese ano, ¿no? La idea, el de que si entra, qué afectaciones podríamos tener, ¿no? Desde todas las morales, desde todas las sexuales. Que en alguna ocasión escuché que una persona decía que eso es malo porque se puede caer, puede haber un prolapso de recto. Un prolapso rectal. Los prolapsos rectales son muy diferentes a meter agua por la cola, ¿no? Ese es muy diferente. Sí. Los prolapsos rectales son por problemas de ligamentos y de tono en el esfínter, en esos músculos que mantienen a ese recto en su lugar, esa ampolla rectal.
la situación muscular cuando se altera con o sin enemas, porque la mayoría de los prolapsos no son causados por enemas, ¿no? Sino hay muchas personas que en su vida se han puesto enemas y tienen sus prolapsos rectales. Es una, te comento, idiosincrasia cultural que muchas veces no hay entendimiento y no más que queda con el concepto, ¿no? De la idea de, igual que las relaciones anales, ¿no? Las animadversiones que se tienen a las relaciones anales por la condición o la idea que se tiene que es antinatura, como si la naturaleza viniera a regir o haya dicho es por acá o es por allá, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a un corte comercial y regresamos más con este tema que por demás interesante, también es bastante pues informativo y pues nos va a dar muchísimo conocimiento acerca pues de estos tabús que de repente tenemos acerca de los enemas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en el punto exacto platicando acerca de los enemas, de todo es una de las terapias bioenergéticas que se utilizan dentro de la medicina biofísica. Y estábamos hablando acerca de los beneficios que te da este enema de agua fría y de todos los compuestos bioquímicos que ya había comentado el doctor Zunao, y que bueno, pues también yo quisiera compartirles a aquellas personas que de repente se preocupan por su peso, que esto es bien importante porque tú mencionabas, doctor, que te puede beneficiar a todos los órganos vecinos que tiene pues el intestino, pero bueno, pues también te activa tu metabolismo y hace que bajes de peso. Definitivamente. Y de una forma saludable porque estás ayudando a tu organismo a funcionar adecuadamente. Y favorece en un momento sobre todo el flujo sanguino-linfático a ese nivel. Otra de las cosas importantes que mencionaría sería a cualquier edad, desde recién nacido hasta el senecto o el geronte más antiguo, que la más antigua me entero que tiene 130 años. No hay límite en cuanto a los tiempos, porque hay otras ideas de que es que está muy chiquito, acaba de nacer. Si vieran lo que se hace veces con los que se acaban de nacer, sí, de hecho, se mete dicen, una ¿no? sonda nasogástrica, sí. Pero acaba de nacer, está chiquito, se le pone una sonda chiquita. Pero ¿qué pasa? Porque alguna vez en uno de los programas comentaron de los lavados que hacen a los niños recién nacidos. Bueno, últimamente los han dejado de hacer ya los pediatras, sí. Los neonatólogos. Pero era una práctica común el recién nacido hacerle un lavado nasogástrico o gástrico que le decían, porque se han dejado de hacer, afortunadamente. Pero también hay que ver con qué los hacían. No, es solución fisiológica, ¿no? O sea, realmente es solución fisiológica, Harman, una agua salina. Pero me refiero a que si entendiéramos que en el momento del parto, sobre todo en el parto normal, puesto que la cesárea no tiene la misma condición para el infante que nace, al salir por un canal vaginal ese niño o ese producto va a tener una importante ingesta o inoculación de flora bacteriana, tanto de lactobacilos como de bífidos, como de propiónicas, que van a encontrarse en esa vagina normalmente de la mamá. Por eso es importante que el niño nazca vía vaginal y que al momento en el periné, donde nace el niño, la mamá se excreta o hay gran cantidad de bacterias, de flora bacteriana, que el niño se inocula. Cuando el pediatra va y lava esa reciente ingesta, barre y afecta esa flora, y entonces a las primeras tomas de leche va a afectar en mucho la digestión de este infante. De ahí lo importante que es el parto normal, de ahí lo importante que no se haga para este caso, que de hecho te digo que se han dejado de hacer, los lavados gástricos en el recién nacido. Por lo tanto, por la cola, en un impactamiento en los infantes es importante entender que tanto en los muy adultos, en los muy gerontes, o en las personas o los niños muy estreñidos recién nacidos, empieza a haber impactaciones o lo que le llamamos excretos duros, excrementos muy duros que se quedan atorados en el área de salida, que ni entra ni sale. Para ese tipo de condiciones, yo recomiendo una lavativa con agua tibia y azúcar,
Vamos entendiendo por qué. Normalmente utilizan lo que le llaman estos supositorios largos para bebé de glicerina para ir aflojando o lubricar la pared para que facilite la salida de ese excremento. Si entendiéramos un tanto el por qué poner agua tibia, no caliente, tibia, con azúcar, en 1 litro de agua, agregar 6 cucharadas soperas de azúcar. ¿Para qué? Para ingerir gran cantidad de glucosa con agua tibia a ese excremento, que si recordamos, ese excremento que está impactado como piedra y que está atravesado en un sigmoides que no sale ni entra, entonces al bañarlo con agua dulce tibia, vamos a activar a unas grandes cantidades de bacterias que contiene ese excremento. Y al moverse al unísono, todas estas cantidades de bacterias van a adelgazar, aflojar o a desmoronar o reblandecer este excremento. Sí. El ablandecerlo no es porque el agua esté caliente o tibia, sino por la cantidad de azúcar y la temperatura que se logra con el agua tibia y la acción en la que se van a incrementar las funciones de estas bacterias propias de ese excremento, facilitando la salida de los excrementos, tanto en las impactaciones de salida, como es en el recto sigmoides en niños y en adultos, que es muy común, también en las impactaciones en el ascendente. Estas personas que de vez en vez, con muchas dificultades, un tanto constipadas, obran cada 3 días, cada 7 días, cada 5 días y en bolitas o impactaciones con mucha dificultad para agresarlos. Entonces recomiendo esa lavativa tibia con azúcar previo a la fría. Sobre todo cuando hay eventos de coprolitos, o sea, de excretos demasiado duros que tenían ahí almacenados, ¿no? Entonces, como decía el doc, vamos a poder liberar y que se reblandezca esta condición y haya una liberación. ¿Es recomendable después de esto hacer una de fría, doctor? De fría, para que el músculo intestinal mejore. Vuelva a tener su tono. Entonces es muy importante que después de desimpactar, porque esta lavativa que utilizaríamos o este enema que se utiliza con 1 litro de agua tibia y 6 cucharadas de azúcar, ya que logra la función de reblandecer el excremento y se evacúa, entonces volvamos a continuación a poner la fría con sal y bicarbonato y café, que va a favorecer esa condición de mejorar el tono. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en El Punto Exacto, ya nuestra recta final de este programa. Regresamos al Punto Exacto. Te recuerdo que estamos en contacto a través del puntoexactovital@hotmail.com y puedes mandarnos tus preguntas a través de este chat. Y bueno, estamos hablando acerca de los enemas y las terapias bioenergéticas y precisamente hablábamos antes al salir del corte de que hay 2 tipos de enemas. Bueno, ya hablamos acerca de lo que son la lavativa fría, de los compuestos que ya había mencionado, de sal, bicarbonato y café. Y bueno, la otra lavativa que se hace con agua tibia y azúcar. Esto para las condiciones de los famosos coprolitos, ¿no? Y las desimpactaciones. Es un desimpactador muy natural, que normalmente mejor que la glicerina o mejor que otras. Mejor que los supositorios, pues que se emplean sobre todo en los bebés, ¿no? Cuando están con esta situación incluso que no pueden obrar. Incluso que un laxante, ¿no? Porque también utilizan los laxantes y a veces esa impactación no permite que se mueva nada porque este laxante no está aflojando la heces fecal y a veces hay más molestia en el infante o en la persona que está compactada, ¿no? Porque no puede moverse. Exacto. Entonces ahí parece que traen un gato dentro. Recordemos que todas las personas con constipaciones o impactaciones, donde se absorbe o donde se pierde la cantidad importante de humedad que tiene ese excremento, que al salir del intestino se llama quimo, y al entrar al intestino grueso se llama quilo. De hecho, pierde gran cantidad de humedad en ese ascendente. Todas las personas con resecamientos o alteraciones importantes de este intestino, más que consumir más agua, vamos a entender que favorece, más que consumir más agua, que favorece el movimiento intestinal, es entender qué está pasando en ese intestino ascendente, por qué está absorbiendo o por qué se está perdiendo tanta humedad de ese excremento, que va a resecar esa condición. El meter agua por la boca
no va a favorecer en mayor cantidad la humedad en ese intestino, sino porque dentro de la cantidad de agua que podría llegar a ese intestino, la temperatura de él mismo la disiparía. Es como ponerle agua a un comal caliente. Ujú. ¿Cuánto tiempo durará el agua en ese comal? No, pues Cuanto más caliente esté... se ese- vaporiza Exactamente. rápidamente. Y así le estemos poniendo litros Y y aquí litros lo de agua. importante es precisamente que porque está perdiendo esa humedad, ¿no? Que es la parte de la lubricación que hace el intestino descendente para que continúe caminando ese Exactamente. excreto por el No colon. mejorar, por eso Ujú. el agua fría. Por eso después de desimpactar, poner agua fría y bajar la temperatura de ahí. Ya que si por más agua que le pongamos y no lleve la temperatura adecuada y mejorar el flujo sanguíneo linfático que favorece la temperatura de ese intestino, va a continuar caliente y entonces por más agua que pongamos, nunca bajará esa condición de temperatura. Recordar que el enema y la lavativa no solamente nos va a ayudar a problemas meramente digestivos, porque al liberar la condición digestiva saturada o congestionada, como mencionaba hace rato el doctor, va a haber un enfriamiento o va a haber menos calor irradiado a otros órganos, liberando de afecciones a estos órganos y de condiciones fisiológicas más complicadas que puede provocar un intestino con un tiempo muy largo de esta congestión o de estos problemas digestivos, ¿no? Exacto. Como incluso condiciones emocionales o más bien hormonales que generan sistémicas condiciones de depresión. Sobre todo, tanto en hombres como mujeres, pero dominantemente mujeres, puesto que sus ovarios están dentro de esta cavidad. Y indirectamente también a los hombres se presenta porque los genitales de ellos, aunque están relacionados dentro de un escroto a través de un canal, directamente relacionados con ese bajo vientre. El cambiar la temperatura de bajo vientre, si entendemos que en cualquier libro de gineco o cualquier libro que hable de hormonas, vamos a entender como una gónoda le dicen a los ovarios y a los testículos, como una gónoda, de acuerdo a la temperatura a la que está expuesta, va a tener mayores producciones de estrógenos, de progesterona, de testosterona, de andrógenos y de muchos otros elementos o hormonas más que produce. El hecho que altere muchas de las condiciones de alteraciones hormonales ovárico-tiroideas son inicialmente procesos digestivos importantes y emotivos de estas personas. El favorecer la temperatura dentro de ese bajo vientre a través de este enema, a través de baños de asiento, que van a favorecer la temperatura de ese ovario o de ese testículo, corregiría en mucho la condición hormonal y menstrual y de reacciones sexual o de condiciones hormonales de esos individuos a cualquier edad, desde que nacen hasta que mueren. Sí. Mencionaba esto, Doc, también porque de repente nos hemos dado cuenta en los casos que hemos tenido de repente de gente que ha estado postrada en cama por una enfermedad por mucho tiempo y cómo vemos que se van deteriorando otros sistemas y al hacer un efecto, una lavativa, pues mejoramos las condiciones del paciente, incluso de la enfermedad que los tiene postrado en cama, ¿no? Pero sobre todo de evitar el deterioro de otros sistemas que generalmente produce estar por largos tiempos en cama, ¿no? Sin movimiento, porque claro, obviamente el intestino pues se paraliza cuando no hay una actividad física adecuada, ¿no? Y la circulación sanguínea, de tener la presión de esa, no es lo mismo estar de pie o sentado en las pompis, que tenemos un área muy limitada de presión en cuanto a limitación de flujo, que estar acostados desde el cráneo, espalda, pompas y piernas, y con limitaciones circulatorias importantes por esa presión de nuestro cuerpo sobre la superficie en la que estamos acostados. De hecho, aunque sobre todo cuando estás limitado de movimiento, porque estás en una sola posición, y ahí empiezas a hacer úlceras por isquemias y por escaras que le llaman de decúbito, que pueden estar de la posición que sea, y empieza a haber pérdidas de tejido por condiciones de flujo sanguíneo importantes. Y como normalmente a este paciente
ya tiene que estar en una cama especial o estarlo moviendo, cambiando de posición. Una persona que descansa, que normalmente dormimos todos acostados y que en un momento dado al estar dormidos no estamos en una sola posición durante todo el trayecto del sueño. Estamos girando constantemente precisamente por esta oclusión que hacemos en la superficie en la que estamos dormidos. Esta limitación de circulación, cuando empieza a haber limitaciones, el mismo cuerpo te pide que gires al momento de estar dormido, incluso inconsciente puedes estar dormido, ¿no? Por eso es importante estar de pie, por eso es importante estar sentado en cualquier posición, que a estos enfermos que duran postrados mucho tiempo, además de alteraciones de úlceras de postración, también altera, así como altera esa piel de postración, va a alterar todas las funciones de regulamiento de temperatura que hace, además de la nutrición, a través de este flujo sanguíneo linfático. Pero si estamos saludables y podemos caminar, ¿por qué no caminar y por qué no estar en movimiento? Caminar, precisamente. no correr. Caminar y hacer ejercicio. Caminar, no correr. Ok. ¿Sí? Bueno, ya casi para terminar, yo quisiera también aclarar, ¿hay alguna contraindicación con los enemas pues que mencionamos aquí? Ninguna. Incluso a personas con colostomías importantes, la colostomía es cortar el colon ascendente, sí. el descendente, perdón, y dejar una excreta vía peritoneal con bolsa, ¿no? Ahí a esas personas utilizamos una sonda especial para hacer el mismo efecto, lavar, humedecer y cambiar la temperatura del colon. Salvo con las que le llaman colostomías totales o ileocolostomías, que quitan gran cantidad todo el intestino y nomás queda el intestino delgado. Y con los enemas tenemos también la capacidad de regular la presión que mencionábamos, ¿no? Que es muy diferente a tener un baño colónico, como Exacto. mencionaba, ¿no? Entonces, las personas que no ingresen tengan dificultades para que esa agua ingrese, antes de seguir insistiendo, hagan por bajar la presión de ese intestino a través de compresas frías alrededor de su abdomen o baños de asiento. Claro que la colostomía el lavado, la lavativa no va a ser una terapia única. Hay que complementarla con otras terapias, como mencionábamos al principio, baños de asiento y otras tantas, para tener unos efectos más benéficos en la salud. Hoy por ser el tema del enema, ¿no? Sí, que después hablaremos de más de terapias bioenergéticas aquí dentro de lo que tratamos en el punto exacto, la biofísica. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, Alex. Gracias, doctor Sunao. Gracias, Radio Escucha. Y bueno, gracias a usted por el favor.